capítulo 10, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Bueno, hasta ahí no. Bueno, vemos los 12 apóstoles acá, pero estos son de la ley. Tiene que dividir como Apolo, dice en Hechos, son con los 12 apóstoles ciertamente estaba en la ley, pero después dejaron toda la ley. Y por ejemplo, Apolo, por ejemplo, seguía la ley, pero él sabía hasta Juan nada más. Hasta Juan nada más. Sabía el bautismo de Juan, porque el último ministerio que fue dado a los israelitas es del ministerio de Juan, que le dice ya en 400 más o menos que se escribió que es necesario que venga Elías, le dice. Está en Malaquías. Dice Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este era Dios que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Pero este no era Elías, era el Juan Bautista. Está en Mateo 11, 14, si quiere aclarar bien, lea eso. Y Mateo 17, 10. Mateo 11, 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y era el Juan Bautista, ¿no dice en el otro versículo eso? El que tiene oído para oír, oiga. ¿Y antes qué dice? Antes. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces vemos ahí, él era aquel Elías, dice, por Juan Bautista. Entonces vemos nosotros, antes que Cristo muera en la cruz, antes del nacimiento, 6 meses mayor que Jesucristo, es Juan Bautista. Entonces vemos acá y en Mateo 17, 10 también, y dice: la ley y los profetas hasta Juan, dice ahí también. Entonces, hasta ahí fue la ley y después se terminó. Cristo cumplió después la cruz lo que ellos venían diciendo. Nosotros tenemos que saber que la ley y los profetas venían anunciando Cristo crucificado. Todo en simbolismo que dice en hebreo, figura y sombra de lo que ha de venir, dice. Entonces, en hebreo eso dice. Igual en Mateo, no sé, 17. Mateo también, 17, 10. Lea nomás. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino,
y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vemos ahí bien claro, dice. Si es que, vio que muchos esperan en el milenio, dice, que venga Elías. Dice que va a venir Elías y Moisés y se va a pelear en una plaza, dice, ahí en Apocalipsis. Pero ese es un simbolismo. Elías ya vino. Cuando vino a morir, Elías, antes de que venga a nacer Cristo, ya vino él y bautizó. Él vino con el ministerio del bautismo. Y ahí en Malaquías, ya acá, ya 400 años antes, espere que voy a decir, 450 años antes de la muerte y la resurrección de Cristo, ya anunciaba que va a venir Elías, que es Juan Bautista. Y Juan Bautista vino, el último ministerio que fue dado fue a los judíos, el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo, mostrando que ahí va a morir y va a resucitar para vencer a Satanás, porque Satanás reinó desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Entonces ellos venían anunciando la ley. Y esto que nosotros leemos en Mateo 10, estos apóstoles son los 12 apóstoles del reino, de la ley. Y después nosotros vemos Pablo, Timoteo, hay ahí 7 apóstoles otra vez que vienen a presentar a Cristo crucificado. Silvano, vemos Timoteo, Silvano, Pablo, Bernabé, Tito me parece también, Efra, Epafrodito, son 6 ya 7 me parece ya. Filemón no. Bueno, después un día ya voy a dar bien exacto a ustedes, tengo yo anotado, pero voy a dar bien. Ese es apóstol de Jesucristo, eso ya, Pablo por ejemplo se convirtió después de 35 años después de la muerte de Cristo. Y él era fariseo, pero Ananías se fue y le abrió los ojos. ¿Qué quiere decir? Que es su Mesías lo que ellos estaban persiguiendo, que era su Cristo, que era su Mesías que ellos estaban esperando. Y ellos perseguían, vio que a todos los discípulos que decían que era su Mesías, y al mismo Cristo estaba persiguiendo ellos. Y entonces ahí se convirtió Pablo. Lo que le abrió los ojos es Pablo sabía de la escritura. Pablo era fariseo. Pablo vio que venía anunciando que su Mesías va a venir, pero ese Mesías que vino decía que no era eso. Encontramos Juan 9, vio que ya sabemos, 22, que dice, le echaba del templo, ahí sanó el Señor a un ciego, y los padres no le querían contar. ¿Por qué? Porque sanaba, ¿quién le sanaba? Porque tenían miedo de los judíos, porque a todo lo que dice que es él el Mesías que está esperando, ellos le echaban de la sinagoga. Entonces vemos nosotros, ese era el problema en aquel tiempo. Y entonces vemos acá estos 12, tenemos que dividir de los 7 apóstoles de Jesucristo. Pablo es apóstol de Jesucristo. Él presentó que todo lo que dijo la ley, él venía ya. Como él dice, fuera de la ley nada habló, dice. En hecho vamos a leer también eso. Y muchos esperan en el milenio, espera que va a venir Elías y Moisés. Ese es un mal entendimiento. Elías es Juan Bautista. Si es que tenemos que dividir bien la palabra para entender. Y vamos a leer. Pero el Elías que se refiere en el Nuevo Testamento es el que dice que Juan el Bautista. ¿Qué? El Elías que habla en el Nuevo Testamento es el que dice usted que es el Juan el Bautista. Sí, ese. Y en Apocalipsis también habla. Los 2 olivos, dice también. ¿Qué dice?
Hecho. ¿Hecho cuánto? Espérame, se me fue la revelación. Hecho. ¿Qué es lo que está hablando yo? Estaba hablando de Juan el Bautista, de los apóstoles. Ah, que Pablo no habló nada fuera de la ley. Ahora vamos a leer. Hecho más o menos está. Ya vamos a encontrar. Esteban también era otro apóstol. Esteban acá nos nombró ayer acá en el 10 nombra a todos los apóstoles. No, de la gracia. No. Marco y eso no es nada que ver. No, de la gracia de Pablo. No, Esteban no. Creo que ya vamos a encontrar. Entonces, Esteban era diácono. a donde encontramos que se levantaron con Pablo, contra Pablo los fariseos. Ya vamos a encontrar. Se puede separar. Confirmó que Cristo era lo que Pablo pues es de pedazar por ahí vamos a confirmar esto, que él nada hablaba fuera de lo que hablan los profetas, porque los profetas venían anunciando y la ley venía anunciando de Cristo, que un día va a venir a morir en la cruz. Y entonces después, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió lo que dice los profetas. Por eso dice que murió, quedó el cadáver, dice en Apocalipsis, quedó el cadáver de ellos, dice, en la gran ciudad de Sodoma y Gomorra, llamado Egipto, también el mundo. Pero dice, después de 3 días y medio quedó, entró el Espíritu, porque tuvo vida ahí la ley. Pero murió la ley, dice, terminó. ¿Por qué? Porque ya cumplió Cristo lo que dice la ley. Eso es lo que usted tiene que saber. Entonces vemos para dividir bien. Y acá vemos los 12 apóstoles, le dice en el 10. Vemos acá los 12 apóstoles. Y estos son otros subministerios. Estos son hasta la ley nada más. Por eso había mucha contención con los apóstoles y con los profetas por Pablo, con Pablo. Porque Pablo dice que ya se terminó la ley y ellos querían seguir los 3 ministerios. Y entonces acá dice, en el 5 le dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de los gentiles no vayáis, dice, ni en ciudad de Samaria no entréis, porque ellos no vienen para ellos, no va a predicar a los gentiles, porque Pablo predicó a los gentiles, porque ellos, vemos nosotros en Gálatas 3, dice, no, Gálatas 2, dice, a Pablo le dice que Pablo
a Pedro le reprendió porque quería predicar otra vez a los gentiles. Vamos a ir ahí para confirmar por palabra. Gálatas 2. Perdóname, Jesús Santo. Gálatas 2. Gálatas 2:11. Lee hasta 17, vamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos ahí que por qué tuvo con Pedro, y cuando vino Juan, dice, y Jacobo, era el principal de la iglesia de Jerusalén, ellos los que estaban gobernando. ¿Y por qué Pedro no quería, vio que simulaba, él no quería confirmar que está con el mensaje de Pablo? ¿Por qué él no hablaba del mensaje de Pablo? Entonces, porque ellos no estaban juntos. Pablo confirmaba lo que ellos predicaban ciertamente, pero ellos no entendían que se terminó ya la ley. Quería ir por los tres ministerios. Y entonces dice acá, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque ellos decían que no cumplía la ley. Por ejemplo, como dice estos hermanos que está viniendo, dice que si no se bautiza no es salvo. Y tiene que encima bautizarse con los apóstoles de ellos. Y entonces ellos otra vez siguen conforme la ley. Y ellos dicen que se tiene que bautizar para ser salvo. Y Pedro también decía, era de condenar. Si no se cumplía la ley, si no se bautizaba, si no ayunaba, si no hacía simbolismo de antes, no tiene salvación. Y entonces él disimulaba, dice, cuando vino Jacobo y Juan, porque Jacobo y Juan también predicaban la ley. El bautismo. ¿Qué? El bautismo. Ellos decían así que tienen fe para sobre Dios. No me entiendo. Habla más claro, que no se entiende lo que es, más fuerte. No escucho bien. No tenga vergüenza. El bautismo también lleva así que cuando se bautiza que tienen fe para sobre Dios. Dice que el bautismo, cuando se bautizan, si ellos lo llevan, no tienen fe, gozo, paz, alegría. La salvación. Bueno, y ellos dicen da salvación, pero entonces Dios que vemos como estamos leyendo que el bautismo, Dios que era hasta Juan, a Juan le dio para ese ministerio para mostrar la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando entra el bajo agua es la muerte del pecado. Y ahí murió Cristo y después resucitó. Está mostrando la muerte y resurrección de Cristo. Y la muerte y resurrección de Cristo es cuando Él murió el pecado, Satanás mismo. Y después cuando resucitó Él. La fe, gozo, paz, alegría. ¿Entendés? Pero es simbolismo.
simbolismo. Entonces ahora, por eso dice también en Mateo 11, dice que hasta Juan es la ley y los profetas. Y la ley que el bautismo, la Santa Cena, el ayuno, todo lo que se hace, ese simbolismo que se va en el monte ellos a orar, como haces tú, toda esa cosa. Entonces, esos son simbolismos. En el monte que figura de la cruz de Cristo, en el monte Calvario estaba una cruz, pero se manifiesta con ello el Señor. Yo estaba leyendo un artículo que dice, un versículo que sacan en la Biblia, si no fuere, dice, bautizado de agua y fuego, de agua y de espíritu, algo así, no puede ver el reino de Dios. Ese está en el Evangelio. Está en Juan. Hay que ver el contexto donde lo dice. Eso lo dice antes de la muerte de Cristo, porque el reino que nosotros tomamos es cuando ya hay salvación. Ya Cristo vino. En la crucifixión y en la resurrección ya dice, hay un reino. Entonces, digamos que ellos tenían que venir cumpliendo la ley. Si cumplen la ley, está mostrando la fe en eso. Pero dice del agua, o sea, cumpliendo los ritos, y del espíritu, porque tiene que haber un arrepentimiento también, porque en los fariseos, por ejemplo, no podían tener eso porque no había arrepentimiento. Entonces, ahí es cuando se cumple esa palabra, pero es para los judíos que está hablando. En los Después de cuatro, la muerte y la resurrección ya no los 4 evangelios es para los judíos, por eso te digo, tiene que dividir los 4 evangelios, como estoy acá queriendo dividir a ustedes. Los 4 evangelios, ahí por ejemplo le dice a los apóstoles, y predicar, le dice. ¿Y qué es lo que ellos van a ir a predicar? Que es un Mesías que vino ya. Le dice, no vayáis en camino de los gentiles, porque ellos no son apóstoles para los gentiles. Era Pablo el apóstol para los gentiles. Entonces, le dice, no vayáis en camino de los gentiles, ni en samaritanos, los 10 tribus de Israel, los samaritanos, que vemos nosotros que Jesucristo se fue a predicar a los samaritanos y también a las samaritanas, porque ellos se ve que cumplía la ley, se iba y traía agua del pozo de Jacob. Eso era un simbolismo también, el pozo de Jacob, que el agua, ese pozo es Cristo mismo, y ahí había agua, es Cristo, es la palabra. Entonces ellos tomaban de ahí el agua. Ese son simbolismos que ellos seguían haciendo después, y ya se terminó eso, porque Cristo ya cumplió la ley. Y entonces, por lo que decía ellos, que va a venir Cristo, su Mesías, Él ya cumplió cuando Él murió en la cruz. Y entonces ya no hay necesidad de ir al simbolismo, con simbolismo. Dice, como dice, hasta cuándo la ley y la ley y los profetas, es hasta cuándo. Hasta ahí sirve el simbolismo. Y después ya no. Entonces, después tiene que dividir. Acá vemos nosotros entonces. ¿Por qué no le lees ese de Hecho cuando estaba Pablo y Los mismos lavados de los pies. Pablo y Pedro? Lavado de los pies. Pablo y Pedro, Dice que es la humillación. cuando estaban arreglando, Ponerle. le dice Pedro, solamente le mandamos a que se abstengan de los sacrificados. Eso, Hechos, lee un poco Hechos. Hechos, ¿dónde está esto? Pero, repito otra vez a ustedes, si ustedes tienen que hacer un bautismo, tienen que hacer una santa cena, lavada de los pies, porque por amor por una alma, porque para que no le cierre el corazón, tiene que hacer. 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Hecho cuántos, hermano? 25. 21. Sí, sí, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Vemos ahí, que a los gentiles no le dice, ¿cómo dice? De sangre, de ahogado y de fornicación. No, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan. Dice que nada, dice, a los gentiles no le puede predicar ellos que haga el simbolismo, que no haga esto, la ley. Lo otro sí, los judíos que haga, dice. De ídolo, de sangre y de ahogado. Eso es el pecado de los gentiles. Entonces, que le diga que se abstenga, que se humille de los ídolos, de sangre quiere decir ahogado, es el mismo, digo que la sangre se ahoga, la vida se ahoga cuando no se humilla, ellos no creen a Cristo. Sangre ahogado es el pecado mismo, ahoga la vida de Cristo. Bueno, acá dice sangre, coma, de ahogado. Y de fornicación. Porque ellos antes nos comían también, por ejemplo, nosotros me acuerdo que entendíamos así. Decían que la morcilla era pecado. Pecado la morcilla, cuando degollábamos también gallina, degollábamos cerdo, todo, y echábamos en el suelo porque no teníamos que comer, vio que... Me gusta la morcilla. A mí también, pero al primero tiempo, ¿sabe que me daba asco? Porque yo tenía la levadura, esa es la enseñanza, que yo no tengo que comer eso porque era sangre. Y entonces yo al no entenderse, pero mucho tiempo, ¿sabe que entendí ya que ya esos son simbolismos? Pero me humillaba y después me gustó la morcilla. Pero había un hermano que decía, yo en la carnicería, si dice San Cayetano no entro, si dice la Virgen de Luján tampoco. Y yo le digo, hermano, si seguís así te vas a morir de hambre. Y me dice, ¿y vos qué harías? Y de orarle los alimentos. Y sí comerá cosas. Ahora esa es la doctrina que le imponen. Sí, sí. Y la verdad que está lindo por un lado, pero por otro lado en el extremo vamos a morir todos de hambre. Nosotros ciertamente, vio que cuando sabemos, por ejemplo, que ese negocio está todo hechizado, ya hace rito ahí, bueno, ahí ya no tenemos que ir ya. Necesito gente para que baje el cemento, porque son 25 horas. Sí, vayan a ayudar un poco, mi amor, por favor, pido. Vaya, mi amor, pues ¿quién va a bajar o sí? Pero ese, mi amor, es dolor, pero cuando sacas tus dientes ya no podés hacer nada. Por eso es mi amor. Cuando te duele sí todavía, pero cuando te saca, hoy cuando te saca, por ejemplo, si te saca, ya no puede ya hacer nada. Cuando te saca sí se puede sangrar todo, pero sin sacarte no hay peligro. Son 25 bolsas que tiene que bajar. Él no puede porque él tiene la cadera salido, pero si no podía también. Y arriba tiene que ir a llamar a los chicos. Telefonamse, papá. No, ese... Vos podés, papá, esos son... Vio que como, vos decime un poco. Él le duele nomás, no sacó los dientes. ¿Y puede hacer? Sí, si saca así, ya no puede hacer porque se puede sangrar. Eso yo no te voy a mandar a hacer cosas que no es. Pero sin sacar, esos caprichos que vos tenés, mi amor. Muy vago sos, papá. Muy vago.
Y bueno, pero mi amor, pero ahora necesitamos una cosa urgente, mi Cada amor. que nos hablo, vamos a decir que soy vago, que soy perezoso, todo el día hago cosas. Bueno, mi amor, pero ¿qué todos los días hacer, mi amor? Si ahora es una cosa muy urgente. No me gusta que voy a hacer las cosas y que... Vos sos un vago y caprichoso y la verdad, Dios, que no, así no podés. Si vos no querés jugarte ese capricho y vos querés hacer lo que querés acá, acá en toda parte tenemos que hacer nuestra cosa, mi amor. Ese tenés que humillarte, porque es una cosa urgente, son 25 bolsas que se tiene que bajar mañana y hoy nomás se necesita urgente. Pero él no quiere, porque le mando a hacer limpiar el piso. Por eso tanto vio que te enojas. Si a donde estamos tenemos que limpiar siquiera el piso, a donde vamos a acostar. ¿Qué es lo que hace todos los días? Porque ahora, porque esto no, para que a todos le ayuden, vio que no puede 25 bolsas uno solo. Por eso es. No, vos ya te pasás, mi amor, de vago. Y tenés que humillar de eso, porque o si no, ninguna parte vos no vas a poder así. Vas a andar en la calle y el día que te casas, cuando tienes que ir a trabajar, ¿qué vas a hacer? No es eso, sí, bastante vago, papá. Porque si te mandamos a hacer limpiar el piso, eso es tu deber de hacer. Porque para acostarte se tiene que arreglar nuestra ropa, tiene que Dios que limpiar su plato, tiene que limpiar a donde ustedes comen. Ese no es, mi amor, un abuso con vos. No es un abuso, vos sos caprichoso hasta la muerte. Y si ese capricho vos no te humillas, te va a llevar a mal, mi amor. Necesito 40 pesos para comprar hilo. ¿Para qué? Para comprar hilo. Para, no sé, para Ah, apuntar. Para apuntar. ¿Eh? Anda, anda. Vale. Perdón. Dame un peso. Ah, sí. Ahí ya está. Sí. Javier, ¿sobró? Tráeme la boleta. Apágame nomás. Y llamale a la de arriba que deben ayudar. No, si ya bajaron todo, ya bajaron. Ah, ya bajaron todo. Bueno, ya arreglado. Y vemos nosotros acá que estamos en Gálatas. Pablo entonces acá le recitió cara a cara a Pedro. ¿Hasta cuánto? Gálatas 2:11 era eso. Lee nomás. No sé si lee. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le recití cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos ahí, bien claro dice, Pedro no es que él no andaba conforme a la verdad, ahí estaba diciendo porque no predicaba a Cristo crucificado, que ahí está la salvación. Ellos dicen que el otro si no se bautiza o no lava los pies, no hace ayuno, no iba a ser salvo. Entonces ese era lo que, la verdad es Cristo crucificado. Y entonces lo otro ya terminó ya. Ellos venían predicando, valía en su tiempo, porque dice el ministerio de condenación fue con gloria, dice en 2 Corintios 3:9. Tuvo su poder en ese tiempo. Pero después ya se terminó. Cristo cumplió ya lo que ellos venían haciendo. Y entonces, por la ley, dice mismo, acá él dice, quería, acá dice en Gálatas, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, dice en 2:14 de Gálatas, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, tú siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos. ¿Por qué obligáis a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tiene que judaizar, obligar otra vez de bautizar, de lavar los pies, tantas cosas? Circuncidar, todas esas cosas quería otra vez. Decía Pedro que si no se iba a condenar otra vez, no va a tener salvación. Entonces, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz si no va a tener salvación? Era de condenar eso. Y vemos Juan también acá, y Juan, y dice, cuando vino Jacob, dice, vemos nosotros que ellos tampoco no entendían, entonces quería disimular, quería quedar bien con ellos Pedro, porque Pedro ya estaba escuchando el mensaje de Pablo, con los gentiles ya comía. Y entonces vemos acá que por la ley nadie es justificado. Si es que por el bautismo nadie es justificado. Por tomar Santa Cena, justificación, ¿qué quiere decir? Vida recta, pura. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor, no puede tener. Solamente en la cruz de Cristo pidiendo perdón. Por lavar los pies tampoco. Por lavar los pies tampoco. Nadie va a ser más que otro. No se es justificado por la ley, porque ese en el tiempo de la ley, eso es lo que tiene que entender bien. Y Pedro quería otra vez judaizar, quería circuncidar, quería otra vez lavar las manos. Vemos también en Marco eso, que ellos lavaron la mano antes de comer. Entonces, esos simbolismos, ¿y qué quiere decir antes de comer lavar? Ese quería decir que hoy en día se tiene que humillar antes de la palabra. Usted, para que se haga vida esta palabra de fe, gozo, paz, alegría, tiene que lavar del pecado, tiene que limpiarse, reconocer que hay incredulidad, desinterés a la palabra, no te toca la palabra, tenés enojo, ira, tenés que limpiarte de eso, para que esta palabra se haga vida de fe, gozo, paz, alegría. Y entonces, antes se hacía todo en simbolismo. Por eso dice en Salmo, Él va a recompensar según la limpieza de su mano, dice. Porque ellos lavaban la mano. Y entonces, y a los gentiles dice que totalmente se prohíbe de que no se enseñe. Dios le recompensaba según la limpieza de su mano, habla que Dios le recompensaba a ellos cuando estaba así en vida, porque ellos luchaban para la salvación solamente. Por la salvación. Y ellos ahí, ellos muestran su obediencia, su fe. Eso sé, pero digo, que había una recompensa cuando decía aquel que era más fiel en ese tiempo, podemos decir, de cosas naturales, podemos decir. Y sigue. Porque ellos luchaban para la salvación. No, pero ellos acariciaban el porvenir. No estaban esperando que vuelva de nada. Ellos, por ejemplo, ahí, si ellos siguen haciendo ese simbolismo, tiene la salvación cuando muere, se fue Cristo a traerlo. ¿Dentito? Y entonces,
Eso es lo que está mostrando, ¿bien? Acá. Y entonces vemos nosotros en Marcos esa lavada de la mano, en Marcos 7. ¿Quiere que le veamos? Sí, sí. ¿7 cuándo? 7, ¿Lo que contamina al hombre? sí, no, 7, 8. 7, 8. Porque, Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Acá, por ejemplo, dice los lavamientos de los jarros, de los vasos. Eso hacía todo en simbolismo ellos. Y ellos se aferraban, dice, con esa tradición, ya quedó como tradición de hombre eso. Y por eso le explicaba acá abajo que aún lo que come, dice, acá dice, por eso, de todo eso, porque es muy importante. ¿Cuál era? Desde el mismo Marco. Nosotros lo que queríamos saber, mami, es el tema de esas dos tribus que no entendemos. Vamos a hacer De mismo. Mateo ¿Cuánto ya? Mira. 10:5. Me parece que acá tengo otra. Ahí te van a hacer celular. Creo que te va a pedir. Este. ¿Cuál era? Marco, vemos, dice, acá por ejemplo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que seguí vio que desde Marcos 13, desde 13 lee. Marcos 6, 13. 7, 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Digo, Sí. y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos acá, porque en el 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Y qué es lo que invalida? El sacrificio de Cristo, el perdón de Cristo, entonces invalidamos. Entonces, si nosotros seguimos otra vez esperando la limpieza o la libertad de nuestro pecado por la tradición que hacemos otra vez, por el bautismo, como acá la lavada de carro y otras cosas más, de vaso, y dice, a ellos también se cuidaba, no comía cerdo antes. Vemos que nosotros no comíamos la morcilla. Y entonces eso son tradiciones ellos, no comían. Entonces dice, comen y se caen en la letrina, le dice, lo que contamina es el pecado, le dice. Y está la palabra de Dios, ellos invalidan la palabra del sacrificio de Cristo entonces.
con su tradición. Dice entonces que Cristo vino de balde a morir en la cruz entonces. Pero Cristo cumplió lo que ellos estaba instruyendo, que un día va a venir a morir en la cruz. Pero cuando vino Cristo ya no hay tradición que sirve ya. Si es que el bautismo, si es que la Santa Cena, si es que todo lo que hace la tradición en la ley, hasta Juan Bautista sirve eso. Y fue con gran poder también, porque se manifestaba hasta ahora, por misericordia, que muchos no entienden, vio que ya eso ya se terminó. Ellos también, con ellos también, grandemente se manifiesta el Señor, por misericordia. Pero ese es por misericordia, pero ellos están invalidando la palabra de Dios ahí. Pero como no sabe, Dios tan misericordioso le muestra otra vez su poder. Y reprenden al diablo. Y así vio que, por ejemplo, ellos cuando está, por ejemplo, te reprendo, Satanás, dice. Y ahí, por ejemplo, quiere decir que Cristo tiene que reprender, no nosotros. Y Cristo a nosotros tenemos que pedir, saber expresar, pero bueno, ellos no saben y Dios le hace. Inclusive vio que el ayuno, todo eso son tradiciones. Y nosotros invalidamos todo la palabra que lo mismo ellos están ahí invalidando, porque dice que se va a condenar si no cumple esa tradición. Y la tradición era figura y sombra, como dice acá. Vamos a ir otra vez. Hebreo 9:9 también hay una referencia. Hebreo 9:9. Este es poco a poco. ¿9.1 o 9? 9:9. 9.9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice mismo en el 8 también, 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo es simbolismo. Lo que se hacía en el tabernáculo, todo ese es símbolo del tiempo presente. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí terminó todo ese simbolismo. Ahí bien claro lo dice. Nada perfeccionó los simbolismos. Cuando dice eso de la ablución, esa es la ablución es todo lo que se hace con agua, lavado, que representa también los pies, bautismo, se lava los pies, se lava los jarros, la mano. Todo eso ablución, quiere decir purificación. Se hace purificar ellos lavando con las aguas, los pies, lavando los carros, la mano. Todo figura. Es figura. Acá dicen, el cual es símbolo para el tiempo presente. Cuando Cristo vino ya a morir en la cruz, ya Él cumplió. Según el cual se presenta ofrenda y sacrificio. Ese, por ejemplo, toqué lo de la ablución, que quiere decir lavado de las manos, o también, por ejemplo, en la Torá significaba la sumersión total, como el bautismo, ¿sí? La purificación misma. Ese va en contra de lo que, por ejemplo, están tocando los hermanos mormones, ¿entendés? Para que uno pueda estar seguro de que ese rito ya no corre. Hermanos mormones, dijiste. Sí, porque viene ahora. Sí, es algo. Porque pero te habla de Cristo crucificado. Es como los judíos también. Vemos nosotros, Pedro mezclaba, ellos decían que se va a ser salvo por el judaísmo, por el simbolismo, y ellos es así. Pero, todo ritual. Pero presenta. Se bautizan por los muertos. Pero hacen muchas equivocaciones, pero es salvo porque
presenta bien que hay el perdón de pecado en Jesucristo. Usted dice que son salvos. Sí, son salvos. Algunos no será como nosotros también, no es salvo, pero como nosotros también entre nosotros, vio que algunos no entienden nunca, o no entró Cristo en su corazón nunca porque no ha creído, entonces no pide perdón de esa incredulidad y entonces no tuvo salvación. Entre nosotros mismos hay mucho que no es salvo. Yo tengo a mi primo que es casado, separado, mormón, y se casó de vuelta con una mormona y usted me dice que es salvo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver que se case otra Sexual vez? fornicación. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuántos pastores está en pecado? Pero ha aceptado una vez y cuando entró Cristo en nosotros tenemos vida eterna. Aunque pecamos, pero no vamos a tener una vida victoriosa así acá en la tierra, pero es salvo, es salvo. Porque cuántas cosas hacemos, entonces Lo que yo pasa mismo... es que él está arrastrando a mucha gente a la perdición. No, pero no importa eso. ¿Cuántos pastores es fornicario y igual vio que el Señor le usa porque no hay otro? El Señor le usa. Por ejemplo, nosotros no es la fornicación nomás. Yo No, que sí, cuánto muchas anda, áreas. muchas áreas, la maldad, por ejemplo, que nosotros tenemos. Entonces nosotros no vamos a ser salvos. Y por ejemplo, nosotros por ejemplo acá festejamos, ese era peor pecado todavía que la fornicación. Festejamos la Navidad, los cumpleaños, Día de la Madre, idolatría. Metíamos idolatría y hechicería acá y toda la iglesia, la mayoría hace eso. Y entonces no tenía que ser salvo ninguno. Lo que pasa es que al pedir perdón y al entrar Cristo en su corazón una vez que ha creído, pero después tenemos las dos naturalezas, entonces que tenemos que combatir ¿para qué? No para salvación, sino para que gobierne nuestra vida, para tener victoria sobre Satanás acá en la tierra, sobre nuestro misericordia. pecado. Sí, pero nosotros tenemos ya salvación, por eso la fornicación, todos los pecados, el peor pecado es la idolatría y hechicería, que nosotros hacemos fiesta de cumpleaños, hacemos cumpleaños, el pacto lunar, y la vela cuando apagamos, estamos entregando por un año la Navidad que viene de Nimrod, que ya nació 25 de diciembre. Entonces todo Día de la Madre es diosa rea, diosa tierra. Entonces todo son idolatría y hechicería. Es el peor pecado que la fornicación. Todos los pecados puede perdonar el Señor, pero eso sí que tenemos que humillarnos mucho para ser libres de eso, idolatría y hechicería. Es el pecado más peor, pero igual perdona. Amplia misericordia. Sí, mucha misericordia. Ahora tenemos las dos naturalezas. Algunos se caen en fornicación, otros se caen en maldad, ira, asesinato, roba, todo. En distintos pecados es fuerte. Pelea, guerra, capricho, todos son iguales. Pero tenemos que humillar. Ahora ya tenemos la cruz, pero no para salvación, para que se forme esa fe, gozo, alegría, la vida de Cristo en nosotros. Y bueno, y acá vemos, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo. No se manifestaba todavía. Cuando, mientras que estaba parado el tabernáculo. Todos los simbolismos, ¿hasta cuándo? Yo que como dice, vamos a ver otra vez ese Mateo. Karina quería saber de la samaritana. Bueno, vamos. Lo que realmente preguntábamos Sí, es vamos. el tema de la... Sí, pero bueno, me lleva a otro lado ahora y hay muchas perturbaciones, Karina, ¿sabes cómo? La perturbación, esto que pasó ahora, por ejemplo, a este chico le digo, ese es, vio que a mí me afecta, ese espíritu que está en ello, es una lucha para mí. No es que uno es como va a ir a discursear nomás así como cualquiera, como lo político, por ejemplo. Yo no, acá tiene que guiar el Espíritu Santo, por eso tiene que tener cuidado, ese espíritu de oposición que tiene, ese espíritu de contención en el momento de la palabra.
Otro, por ejemplo, cualquiera no puede predicar así, ya no tenía que tener palabra, pero el Espíritu Santo, por misericordia, el Señor me está dando palabra todavía, porque me quedé, Dios, que ese choqueado me queda y no tengo palabra, y estoy, gracias al Señor, está dando todavía, así que, porque hasta quería, porque eso es lo que quiere ganar Satanás, para que yo no dé palabra a ustedes. Entonces, esa cosa que se hizo este chico es muy grave, es muy grave. Este es un capricho, no quiere ser corregido, es muy vago, no quiere hacer nada para la casa del Señor. Y más todavía esa contención. Yo no le mando a hacer si, y bueno, tenía peligro, por ejemplo, si ya echó los dientes y ya tenía peligro de sangrar todo. Bueno, yo no hago todo lo que está enfermo, por ejemplo, yo tengo cuidado de eso. Yo no soy un animal, yo obro bien con ellos y cuando está enfermo, no, vos no vas a hacer esto porque vos estás enfermo. El otro día, el chico, por ejemplo, uno se hincó con los pies, le digo anda al médico y bueno, no le mandaba a hacer nada y después también se enfermó este muchacho César y bueno, yo le ponía en su lugar que no haga nada, mientras que ni le pido que vaya arriba a subir a ayudar, porque yo sé que tenía los brazos medio rotos, y esas cosas yo comprendo, pero cuando es sano y no quiere hacer nada, ya es capricho y se tiene que humillar de esa pereza, abandono, vagancia que tiene este chico, quiere dormir, come todo y quiere ir a dormir, como al mediodía va a ir a dormir, come todo y se quiere ir a dormir, ya tiene 20 años nada más, ese tiene que dejar a una persona grande, quiere ir a sentar su comida, así vio que es muy vago, no quiere limpiar ni para acostarse, quiere poner su colchón, si yo acá no me pongo, vio que no le digo nada, ellos se acuestan en el suelo sucio, no quieren ni pasar, el otro día, ¿sabe qué hice? Vio que tuve que pasar a uno, le digo ahí a donde vos vas a poner tu colchón, le hago pasar a uno el trapo y después al otro a donde va, así le mando a limpiar a la noche porque no hay uno que quiere limpiar todo junto acá, ni no se quiere ayudar y tengo que hacer hasta esos puntos me hizo llegar y eso son vagancias ya es en extremo esa vagancia. Que no quiere limpiar ni a dónde, se quiere acostar todos los días, allá arriba se va y no baja en la oración tampoco a orar. Y cuando le hace trabajar un poquito, quiere hacer sentar la comida, cuando hay cosas que urgente a veces quiere hacer ya, le pide, no, tengo que hacer sentar mi comida, tengo que descansar, hasta eso llega, ya en lo extremo esa vagancia, ya un chico de 20 años, cuando uno va a trabajar, en la fábrica o en cualquier lado, en la obra, bueno, come todo y se tiene que ir a trabajar. 10 minutos. 10 minutos. Pero ya es un extremo, ya se pasa y esa instrucción se tiene que, esos son pecados que no quiere hacer nada. Igual mujeres y hombres, el otro día las mujeres alzaron toda la piedra porque ellos se retobaron y no querían alzar la piedra. Habiendo muchos hombres, alzaron todo. Y hoy otra vez pido otra vez, porque no va a haber hombre otra vez. Y entonces pido otra vez por favor a las mujeres. Y las mujeres tienen que también, vio que orar nomás y que le dé fuerza para que pueda hacerlo. Ya es una vergüenza. Y bueno, acá estamos viendo que la verdad, los 10 voy a explicar un poquito porque no puedo ir más allá, porque Satanás me lucha mucho. Pero quiero contar a ustedes, quiero contar de la samaritana, de los samaritanos, quiero contar bien a ustedes. Los 10 tribus de Israel, los samaritanos. Entonces, dice, no vayáis en camino de samaritano, porque ellos no va a agarrar la palabra de que su Mesías está con ellos, que a Cristo que ya está con ellos, no va a agarrar. Aún, ¿Quiénes eran los samaritanos?
los 10 tribus de Israel, que se fue en cautiverio en 722, se fue en Asiria, 722 antes de Cristo. Eso está en Marco, ¿no? Los 10 tribus, No, que habla de la samaritana. Que Jesús en el pueblo. sí, me parece que en Juan sí. Marco, ¿cuánto? Ahí me mata, porque Juan sí que me parece que está. Juan. Me parece en Juan. Que cuando se fue a visitar a la mujer samaritana, esa mujer samaritana era de los 10 tribus de Israel. Juan 4:4, que fue en el agua. ¿Eh? Foto que está la samaritana con Jesús. Sí, San Juan capítulo 4. 4:4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús les dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos ahí. Entonces ellos ya quedaba totalmente, ellos quedaba como si fuera que no es Israel, vio que ellos quedó como tipo dividido. Entonces, por eso le dice, no vayáis a predicar a los samaritanos, porque no le va a agarrar, no se trata samaritano y judío, dice. Entonces Cristo se fue por eso a hablar a la mujer samaritana, porque es judío. Los 10 tribus de Israel. Y ellos se fueron en 722 antes de Cristo, antes de nacer Cristo, ni antes de la muerte. En 722 se fue en cautiverio en Asirio. Tenemos acá referencia en Samaria y samaritano. No sé. Hay muchas partes, vamos a leer en ¿Otro samaritano o Samaria? Samaria. Espere que voy a decir a ustedes, esperamos un ratito, ya enseguida vamos a encontrar. Sofonía. Samaria tiene Osea, Miqueas, Juan. Sí, todo eso tiene. Lucas, Juan. A ver, ¿cómo que Zabulón? Dice palabra, lamento de Israel y Judá. Y acá dice el juicio de Dios sobre Israel. Cuando dice sobre Israel, fíjate, acá dice en Miqueas mismo 1, desde 2 lean. Puede leer mismo desde 1 si quiere. Habla cuando dice juicio de Dios sobre Israel. Miqueas 1:1. También encontramos en otro libro también Nahum, vamos a ver, Lamento de Nínive. 3. Nahum, lee mejor todavía, explica acá. Nahum, porque Nínive es Siria, Asiria. Siria es otro, Asiria es otro. Asiria, a Nínive es capital de Asiria. Tengo Miqueas 1:1. Pero fíjate a nosotros mejor Nahum 3 lee.
desde uno mismo, dice acá. ¿Uno cuánto? Lee uno mismo. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elco. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Bueno, acá por ejemplo vino un juicio sobre Nínive, porque este es Asiria, porque llevó de cautiverio a Israel. Voy a leer la instrucción de ustedes. Ahí abajo dice, la inundación probablemente se refiere a un desastre natural combinado con una invasión enemiga. La caída de Nínive ocurrió en 612. Cayó, ese ahí le llevó Babilonia, también le llevó, en 612 le llevó también a Israel. Y dice, mano de una coalización encabezada de Medo Babilonio. Vemos acá. Entonces 612 cayó Nínive o Asiria. Y dice acá, el Señor no permitirá que Asiria derrote 2 veces a su pueblo, contra el cual Israel había actuado como instrumento divino en el 722 a.C. Eso acá cayó, 722 a.C. cayó Israel en cautiverio en Asirio. O Nínive. Nínive es igual, capital de Asirio en Nínive. Si es que acá viene el juicio en 612, decimos, ¿cierto? Acá fueron los babilónicos en el 612. Ahí no, ahí cayó yo que Nínive, Asiria, igual, Nínive es capital de Asiria. Dice, eran los babilónicos que destruyeron a Nínive en el 612. Sí, los babilonios le destruyó. Le llevó de cautiverio. Si es que también vemos ahí, ella es la madre, Babilonia es la madre de la ramera. Le llevó también 612, eso ya le llevó también cautiverio a Nínive. Y 722, acá está, antes de Cristo, se fue, dio que Israel, los 10 tribus de Israel cayó en Asiria. Y por eso después le castigó el Señor y le entregó en manos de Babilonia, en 612. Tremendo, ciudades completas. Sí, y acá cuando dice así, por ejemplo, el juicio de Nínive, y después cuando dice, por ejemplo, Israel, por ejemplo, hoy en Nahum, Miquea era que encontramos. Uno, Vamos a ver. sobre Samaria y Jerusalén, lamento sobre... Sí, acá está el juicio sobre el 722. Del 1, lee. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acash y Ezequía, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oí, pueblo todo, está atenta a tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vemos ahí.
a los dos está el juicio de los dos. De Judá es en 587. Y de Samaria, no es la rebeldía de Samaria, bien claro está acá. Con usted tiene que poner la mujer samaritana para saber que Samaria es lo que Israel y los 10 tribus de Israel, que cayó en 722. Y Jerusalén, que es Judá, cayó en 587. Tiene que dividir bien cada palabra. Dice, Samaria era la capital de Israel, Jerusalén era la capital de Judá. Sí, Ambas representaban naciones apóstatas que serían juzgadas por Dios. sí, no creía, se desviaba más de la fe. ¿Samaria cuánto era más? Samaria, 722 antes de Cristo se fue en Asiria o Nínive. Asiria es, Nínive es capital de Siria. Asiria es uno y Siria es otro. Asiria. Y ahí se fue en Asiria o Nínive se fue. Entonces, vemos también en Ezequiel a Oliva y a Olá. Y ahí también 23. ¿Qué dijo Ezequiel? Ezequiel 23, uno lee. Y tribu del sur es uno y tribu del norte, vemos los 10 tribus, acá dice, Jerusalén, capital del reino, tribu del sur. Y los 10 tribus es tribu del norte. Leo 23:1. Sí, hasta encontrar el costo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud. Fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi Bueno, poder. vemos ahí ya los 2 tribus separados, tribu del norte y tribu del sur. El tribu de Judá, o como dice ahí, Aholiba y Ahola, en distintas formas nada más llama. Pero uno es tribu de Samaria y otro es tribu de Judá. Judá va con Benjamín en uno. Y los 10 tribus va en uno. Tribu del norte y tribu del sur. Vemos. Y está dividida. Y viene a ambas el castigo por su desobediencia. Y bueno, y vemos también en Nínive, después vino otra vez el juicio. A Babilonia también le viene el juicio también después, por mano de Medo y Darío y Ciro. Y a Asiria o a Nínive viene el juicio a través de Babilonia. Y siempre le viene otra vez el castigo, porque le ha Dios que llevado en cautiverio a Israel. Bueno, ya hasta acá no me voy a dar, hoy tenemos mucha lucha, pero ya despacito vamos.